Buenas tardes, estudiantes. Iniciamos hoy entonces el primero de nuestros videotutoriales a través del cual vamos a conocer en el día de hoy los conceptos básicos del manejo de PowerPoint, que es el programa que vamos a usar en este primer periodo. Vamos a ver cosas básicas del programa como crear archivos o presentaciones, que es como le llamamos nosotros a los archivos en PowerPoint, abrir presentaciones existentes, cerrarlas y guardarlas, además de unos manejos básicos en una presentación. En primer lugar, entonces veamos cómo se crea una presentación. Quiero anotarles que esto que está aquí ya es una presentación creada que cuando se abre el programa de PowerPoint, él automáticamente la crea. No es necesario hacer nada. Para crear una presentación, entonces simplemente nos vamos a Archivo, hacemos clic en Archivo y ubicamos la opción Nuevo y hacemos clic sobre ella. Nos aparece entonces los distintos tipos de presentaciones que podemos crear. Por defecto está en esta que dice presentación en blanco, dejémosla así. Vamos a trabajar siempre a partir de presentaciones en blanco. Y como ya está seleccionada, fíjense que está dentro de ese cuadro de color naranja, simplemente hacemos clic en crear. Y él nos crea una nueva presentación. Si parece que no fuera así, entonces quiero mostrarles algo acá arriba. Fíjense que aquí arriba dice presentación 4. Por defecto es el nombre que PowerPoint le va poniendo a sus archivos a medida vamos creando archivos en este programa. Pone el nombre presentación más una secuencia numérica. En este caso, presentación 4. Esta no fue con la presentación que yo arranqué este video. Ahorita les explico entonces y vamos a ver la diferencia. Entonces, de esa manera nosotros creamos presentaciones, simplemente hacer clic en archivo y nuevo. ¿Cómo cerramos una presentación que tengamos abierta? Pues ahí mismo en archivo, que es donde vamos a manejar todas estas tareas básicas de PowerPoint, hacemos clic y buscamos la opción cerrar. Fíjense que presentación 4 desapareció y quedó establecida presentación 2, que fue la presentación con la que arranqué mi video. Aparentemente no, la secuencia numérica de la que les decía de los nombres no está porque saltamos de la 2 a la 4, pero es que previamente yo había hecho unos ejercicios y ya le había creado presentación 3. Pero si esto lo hubiera hecho durante la grabación, ustedes vieran que se creaba presentación 2, presentación 3, presentación 4, etcétera, según la cantidad de archivos que yo hubiera creado. Entonces, de esa manera creamos nuevos archivos y de esa manera cerramos un archivo. Si lo que queremos es abrir una presentación que ya existe, supongamos que alguien nos regaló una presentación en una USB, en un CD, o una presentación que nosotros días atrás habíamos trabajado y habíamos dejado guardada, ¿cómo la abrimos? También por archivo, nos vamos a la opción abrir, hacemos clic ahí y nos aparece este cuadro donde nosotros encontramos las distintas carpetas que componen nuestro computador. Simplemente navegando por entre esas carpetas buscamos la carpeta sobre la que tenemos guardado nuestro archivo. Digamos que nosotros tenemos guardada la carpeta en escritorio. Entonces haríamos clic en escritorio. Bueno, en este momento el ejercicio no funciona porque en escritorio yo no tenga ninguna presentación guardada. Pero vamos a un sitio donde la tengo guardada. Entonces, ese sitio, en el caso de mi computador, está en esta carpeta. Hago clic, luego me voy a esta y a esta. La idea es, como les decía, ir navegando de carpeta en carpeta. Y fíjense que aquí tengo tres carpeticas, perdón, tres archivitos, tres presentaciones guardadas. Digamos que la que yo quiero es esta. Simplemente haría clic sobre ella para seleccionarla y luego clic en abrir. Y él me abre entonces el programa, me abre esa presentación. Yo una vez abierta puedo continuar trabajando sobre ella. Para cerrarla, el mismo proceso que les expliqué ahorita. Archivo y cerrar. Ok. Ese cuadro que salió ahí fue simplemente que aquí accidentalmente presioné una tecla, la tecla que no debía, pero no se preocupen por eso. Ya hemos visto entonces cómo crear una presentación nueva,
cómo abrir una presentación existente y cómo cerrar la presentación. Veamos ahora cómo se guarda la presentación. Como les decía, por defecto PowerPoint me pone este nombre, es un nombre provisional, mientras el usuario guarda la presentación. Entonces, para guardar una presentación, lo que tenemos que hacer es ir a Archivo y decir la opción Guardar. Como no la habíamos guardado antes, lo sé porque tiene el nombre provisional que PowerPoint pone, me aparece este cuadro que se llama Guardar como. Este cuadro, parecido al anterior, al cuadro de abrir, simplemente me muestra el listado de carpetas de las que componen mi equipo para que yo escoja en cuál de esas carpetas deseo guardarla. Un área donde voy a escribir el nombre y fíjense que aquí me pone presentación 2, me lo pone para que yo lo edite, es decir, le cambie ese nombre. Y un tipo de presentación que por defecto es esta que dice presentación de PowerPoint y entre paréntesis dice PPTX, que es el tipo de archivo que genera PowerPoint. Nosotros básicamente nos metemos solamente con las carpetas para escoger dónde guardarla y con el nombre de archivo. Entonces digamos que yo quiero esa carpeta en documentos, hago clic en documentos, hago clic acá y cambio el nombre, digamos que esto se va a llamar mi primera presentación. Y una vez que pues le suministro esa información a este cuadro, hago clic en guardar y de esa manera guardé mi presentación. Fíjense que ahora arriba ya no va a decir presentación 2, sino mi primera presentación. Entonces ya vimos cómo abrir una presentación existente, cómo crear una nueva presentación, cómo cerrar una presentación y ahora cómo guardar una presentación. Les sugiero que ustedes esto que están viendo en el video lo vayan practicando en sus computadores. Recuerden que el conocimiento de estos temas se adquiere a través de la práctica y no a través de ver los videos. Ok, lo anterior entonces es lo básico del manejo de las presentaciones. Ahora veamos lo básico de qué hace uno con una presentación. PowerPoint, cuando creamos o cuando entramos al programa y él nos crea nuestra primera presentación, nos ofrece 3 áreas que tenemos que distinguir. La primera es esta que está aquí, que se llama área de trabajo, donde yo voy a ver esta hojita que en el caso de PowerPoint nosotros le llamamos diapositiva. Es decir, el archivo que yo genero con PowerPoint se llama presentación y las hojitas que yo tengo dentro de mi presentación las llamo diapositivas. En este caso, PowerPoint, al crearme este archivo, al yo abrir el programa, me creó solamente una hojita. Más adelante vamos a ver entonces cómo se crean las demás. Les decía entonces que esta área se llama área de trabajo. Esta área es el área de diapositivas en miniatura, donde yo voy a ver todas las diapositivas que tiene mi presentación, que como les digo, en este momento solo hay una, por eso vemos esta zona. Y por último, esta área que es el área de notas del orador. Esta área nos las ofrece el programa para que nosotros pongamos aquí apuntes que al momento de dar una charla podamos verlo nosotros, pero no las personas a las que les estamos dando la charla, porque ellos solamente verían las diapositivas y no las notas. PowerPoint es un programa tan sencillo que él cuando nos incluye una diapositiva enseguida nos dice qué hay que hacer. Por eso aquí dice, haga clic para agregar el título. Entonces nosotros simplemente obedecemos a PowerPoint y hacemos eso. Por ejemplo, en este caso puse el título de mi presentación y puse el autor de la presentación. ¿Cómo incluimos nuevas diapositivas en PowerPoint? Es lo más sencillo del mundo. Una vez usted ha modificado la diapositiva en la que está trabajando y desea una nueva, hace clic en este botón. Pero tenga en cuenta que este botón son 2 diferentes. Fíjense que hay uno arriba que tiene un dibujo y uno abajo que tiene un texto. Si yo hago clic en el botón de arriba, el que tiene el dibujo, va a insertar una nueva diapositiva, pero de este mismo tipo que tenía anteriormente, es decir, una diapositiva para título y subtítulo.
Pero si yo quiero una diapositiva diferente, entonces yo tendría que hacer clic aquí abajo donde dice nueva diapositiva para que él me muestre un cuadro y yo escoja una diapositiva de otro estilo en caso tal de que eso es lo que yo quiera. Entonces digamos que yo quiero es una diapositiva para un título y objeto, que es esta que está acá. Hago clic. Entonces, en este momento, fíjense que ya mi cuadro de miniaturas empieza a crecer porque estoy agregando nuevas diapositivas. La diapositiva número 1, que al hacer clic aquí en la miniatura la selecciono y me la muestra acá. Y la diapositiva número 2, que es esta. Entonces, sigamos llenando esto. Si necesitara una nueva diapositiva, el mismo proceso que les acabo de explicar. Entonces, ya saben, si hago clic aquí, en el dibujo me va a aparecer una diapositiva de este mismo tipo porque fue la última que trabajé, es decir, de título y objeto. O si necesito una diferente, pues clic donde dice la palabra nueva diapositiva. Digamos que ahora quiero una de solo título, por ejemplo. Y fíjense, entonces mi presentación va creciendo. Ahora, aprovechemos que ya tenemos 3 diapositivas acá para explicar otros truquitos que podemos hacer con ella. El primero que les expliqué entonces cómo insertar diapositivas, ya saben que es por acá. Si en algún momento se pierde este botón y no lo ven, fíjense que este botón está donde dice inicio, porque es posible que ustedes en algún momento estén en cualquiera de estas otras fichitas o pestañas que hay acá. Entonces, si necesitan insertar diapositivas, ya saben que tienen que irse a inicio para poder ver el botón. ¿Qué otras cosas podemos hacer nosotros con esto? Bueno, esto podemos ocultarlo. Simplemente nos ubicamos en la rayita que separa, esta raya gris clara que separa a esta área de esta área. Fíjense cómo cambia de forma el puntero. Y hacemos un clic sostenido y lo arrastramos hacia la izquierda. Para visualizar nuevamente esa área, nuevamente nos ubicamos en este caso pegaditos a la pantalla, al borde de la pantalla, clic sostenido y arrastramos. Podemos darle un tamaño un poco mayor al que tenía o dejarle el tamaño que ya tenía. ¿Qué otra cosa podemos hacer además de visualizar en esta área, visualizar las diapositivas que tenemos? Podemos cambiarle el orden a la presentación. ¿Cómo se le cambia el orden a la presentación? Fíjense que mi primera presentación es la primera. Si yo quiero cambiar esta presentación, esta diapositiva de aquí y llevarla al último lugar, simplemente en esta área me ubico sobre esta diapositiva, hago un clic sostenido y la arrastro. Fíjense que ahora me quedó de último lugar. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio contrario, llevémosla al primer lugar, clic sostenido y arriba. Y ahí nos queda. Entonces, de esa manera podemos cambiarle el orden a nuestras diapositivas. ¿Qué otra cosa podemos hacer también con estas diapositivas aquí en esta pequeña área de miniaturas? Podemos eliminar las diapositivas. Para eliminar una diapositiva simplemente hago clic en la diapositiva que quiero eliminar, digamos que en este caso la segunda. Siempre tengan en cuenta que lo que se selecciona en esta área queda dentro de este cuadro de color naranja. Entonces, una vez seleccionada esta diapositiva en el teclado, busquen en su teclado la tecla que está en la parte superior derecha. Hay una tecla que dice suprimir o SUPR y busquen esa tecla y presionenla. Fíjense que de un solo desapareció las diapositivas que tenía seleccionada y ahora me quedan 2 diapositivas. Entonces, clase, hasta este punto, las funciones básicas de PowerPoint que vamos a ver hoy. Les recuerdo, crear crear presentaciones, abrir presentaciones, guardar presentaciones y cómo insertar diapositivas, mover diapositivas y eliminar diapositivas dentro de una presentación. Practiquen, que aprendan y si tienen alguna duda me llaman que yo con mucho gusto les colaboro.